la mutualización de deudas. Entonces tú pensarás, ¿y esto qué es? Como ahora todos los gobiernos, sea porque van a tener que pagar más seguro de desempleo, sea porque tienen que aumentar el gasto sanitario, sea porque las economías van a crecer menos y van a recaudar menos. En definitiva, todas cosas que apuntan hacia un mayor déficit fiscal, un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno, todos los gobiernos europeos van a tener que emitir deuda. Incluso un gobierno como Alemania, que desde el 2014 hasta ahora ha tenido superávit, es decir, ha gastado menos de lo que ingresó, este año probablemente va a estar en déficit. Cuando todos salen juntos al mercado de bonos a pedir dinero, esto pasa como en cualquier otro mercado. El que tiene que comprar dice, y si tengo que elegir entre un bono alemán o un bono portugués, y pues prefiero el bono alemán porque me da más seguridad. Y efectivamente, el bono alemán es más seguro. Entonces, para evitar eso, los gobiernos, fundamentalmente de Italia y de España, pero también Portugal, han reflotado una idea que se discutió en 2012, en la época también de crisis, que es la mutualización de deuda. Es decir, en lugar de ir cada gobierno por separado a emitir sus títulos de deuda, dice, vamos todos juntos como si fuésemos Unión Europea. Entonces emitimos eurobonos, bonos de la Unión Europea, y luego nos repartimos el dinero entre nosotros. ¿Y quién es el que va a estar obligado al pago de esas deudas? Bueno, cada uno en proporción nos distribuimos. Perfecto. Y entonces, a esta medida, Alemania y Holanda fundamentalmente dicen que ni hablar. Porque vamos a endeudarnos y vamos a poner nuestro prestigio por la deuda de otros países que no han mostrado, que no tienen un buen expediente en cuanto al manejo de sus cuentas públicas. Entonces, la prédica, digamos, del gobierno y de los socialistas de todos los partidos, no solo de España, sino de Europa en general, es como que Alemania y Holanda son países egoístas, que este es un momento de crisis, que es un momento en que hay que ser solidario, etcétera, etcétera. Pero si tú ves el tema desde el punto de vista de los alemanes o los holandeses, la verdad que no es tan difícil entenderlos. Los datos que te voy a dar son del 2018 porque son los últimos que Eurostat tiene publicados para todos los países. Grecia tiene una deuda de más del 180% de su PIB. 180% de su PIB. Italia 135%. Portugal 122%. Y España cerca del 100%, un poquito menos. La media de la Unión Europea es 80%. O sea, están claramente por encima de la media. Bueno, Grecia más del doble de la media. Y Alemania ronda el 60%, Holanda ronda el 50%, Suecia y Dinamarca menos del 40% del PIB. Entonces, ¿tú qué tienes? Que esos países que llevan sus cuentas públicas mejor, como te acabo de decir, Alemania, superávit fiscal los últimos 7 años, tienen sus bonos en el mercado son mucho más valorados. Y los de Grecia, Italia, Portugal, España tienen que pagar más a los inversores para que compren sus bonos. Entonces, un holandés o un alemán dice, yo le voy a pedir a mis ciudadanos que nos endeudemos más para los gobiernos de Grecia, Italia, Portugal, España, que han dado muestras de no saber cómo gestionar sus cuentas públicas y que han gastado muchísimo más de lo que recaudaron durante muchos años, porque una deuda de 180% del PIB no se consigue en 2 tardes. Grecia además
había en su día, durante muchos años, falseó las cuentas. Y lo mismo España, que si bien España durante 7 años el gobierno de Rajoy redujo el déficit, lo hizo con la oposición de los que ahora están gobernando y que piden la solidaridad de los alemanes. Pero, insisto, un alemán, un holandés, dice, ¿por qué tengo que pedir a mi gente que se endeuden, que nos endeudemos, por culpa de, si ellos fueron los que no supieron manejarse? Entonces, ahora, España, Grecia, Italia, Portugal, quieren ocultar su expediente, digamos, poco recomendable en gestión de cuentas públicas, bajo el buen prestigio de Alemania y Holanda, y entonces vamos a emitir eurobonos que nos van a salir más baratos. Entonces un holandés o un alemán dirá, haber gestionado bien tus cuentas públicas. Claro, dicho esto, en medio de esta tragedia que estamos viviendo, parece desalmado. Pero los alemanes y los holandeses y los suecos y los daneses, que son además de que son aportantes netos desde mucho antes que España al presupuesto comunitario, y son los países que nos han pagado las autopistas, entre otras cosas, aunque mucha gente ya se olvidó. Entonces, en definitiva, mutualización de deudas parece difícil que salga, y una vez más es una muestra de que no hay nada más importante para la solvencia de un país, para la tranquilidad de su gente, para la estabilidad de su economía, que unas cuentas públicas ordenadas. Porque cuando vienen los malos momentos, como ahora, no solo tienes el problema, en este caso la crisis del coronavirus, sino que además vas a tener que salir al mercado a pedir deuda que te va a costar más cara porque tienes tus cuentas públicas desarregladas y con esto encima las vas a desarreglar más. Y no vale ahora pedir ayuda a los demás porque al fin de cuentas nosotros tenemos unas cuentas públicas, una deuda pública muy alta, y Portugal, Italia y Grecia, porque su gobierno lo hicieron mal y sus ciudadanos, de una manera u otra, también lo avalaron a través del voto de a quien votaba. Porque estoy seguro que en ninguno de esos países un candidato que hubiera priorizado reducir la deuda a través de una fuerte reducción del gasto público hubiese ganado. Entonces, ahora, si nosotros no estuvimos dispuestos a hacer un sacrificio, es difícil que ahora alemanes o holandeses o suecos o daneses estén dispuestos ellos a hacer el sacrificio que nosotros no estuvimos dispuestos a hacer.